Continuamos. Justo cuando Hernán va a presentarnos y a comentar acerca de un artículo que él encontró sobre el tema defensa del consumidor. Bueno, te escuchamos, Hernán. Bueno, buenos días a todos. Este artículo que encontré es un artículo de un diario en La Pampa, hace 2 semanas, publicado hace 2 semanas el artículo, donde se aplican 73 nuevas sanciones a empresas por violar la ley 24.240 de defensa del consumidor. Bueno, dentro de lo que se puede ver en este artículo, dice que el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales de La Pampa informó que se aplicaron 73 sanciones a empresas a través de la Dirección General de Defensa del Consumidor, ya que no se cumplieron con las condiciones en la comercialización de algún producto o servicio y afectaron el derecho de distintos consumidores o usuarios. La multa que se le aplicó a estas 73 empresas asciende a 44.100.000 pesos y un promedio de 604.000 pesos cada sanción. La Ley de Defensa del Consumidor establece un procedimiento con dos partes bien diferenciadas. En la primera etapa denominada de mediación, se prevé la oportunidad de que el denunciante solucione su inconveniente de común acuerdo con el proveedor denunciado, principalmente por audiencias de conciliación celebradas en esta oficina. Si existe acuerdo, el expediente culmina y el consumidor ve resuelto su reclamo. En esta etapa se pone el mayor esfuerzo. Si la conciliación no es posible, el consumidor tiene la posibilidad de continuar su reclamo en la vía judicial y la defensa del consumidor pase el expediente a una etapa denominada sumarial. En esta etapa se evalúan las posibles infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor mediante una imputación a las empresas que correspondan. Las empresas tienen su derecho constitucional de defensa y posteriormente se determina la correspondencia o no de las sanciones previstas en dicha ley y que luego se ven publicadas en el boletín oficial. Esto es un poco de lo que es el artículo que encontré sobre la ley 24.240 de defensa del consumidor. Bueno, muy bien, excelente. Hernán nos comenta a partir de la lectura de esta publicación acerca del procedimiento. Primero, existe una instancia de conciliación previa obligatoria. Esto significa que esa conciliación es un procedimiento que se enfoca en posibles salidas extrajudiciales. Desde ese punto de vista, es voluntario porque, bueno, nadie va a correr con una fusta a que alguien firme un acuerdo que no quiere, ¿no? En ese sentido es voluntario. Porque, bueno, las partes se presentan y si eventualmente no llegan a ningún tipo de arreglo extrajudicial, lo que va a ocurrir es que se cierra sin acuerdo. Y esa acta tiene un valor para poder acreditar el cumplimiento de la instancia previa obligatoria ¿a qué? A un juicio. Por supuesto, el requirente, el consumidor, lo pensará, buscará a alguien que lo patrocine,
y finalmente se presenta en tribunales con una demanda y se adosa a esa presentación el acta de cierre generada por el conciliador, que acredita que, bueno, sí, se presentaron, pero no se llegó a ningún tipo de solución extrajudicial. Y con eso tiene habilitada la puerta, digamos, puede continuar su reclamo vía judicial. Pero mientras está ocurriendo esto, que está gestionando esto de ir a tribunales con una demanda, etcétera, etcétera, como dice ahí, hay algo en paralelo que se va a ir sustanciando, que es un expediente administrativo de la vía sumarial. Porque mismo cuando el conciliador cierra sin acuerdo, manda el acta a las partes, luego tiene que subir esa acta junto con otra documentación en una plataforma de consumo protegido y se lo deriva al organismo. Entonces el organismo toma cuenta de que en ese caso no se llegó a ningún tipo de acuerdo o solución extrajudicial. Si no existiera la conciliación previa obligatoria, el consumidor tendría que ir a una mediación privada, donde ahí, bueno, tiene que hacer frente a los gastos de un abogado que lo acompañe y los gastos del mediador. Entonces, aquí yo les voy a presentar dos cuestiones. Hernán, para que yo pueda presentar la pantalla, ahí, muy bien. Yo les quiero presentar entonces, en ocasión a esto, la ley 24240, y la ley 26.993. La ley de defensa del consumidor. Esta ley es sustantiva, es de orden público y se aplica en todo el territorio. Digamos, bueno, vamos avanzando porque hay cuestiones que se han visto ya, que tienen que ver con la parte general e introductoria, quién es consumidor, quién es proveedor, distintas clases de consumidores, el deber de información, que el incumplimiento de la oferta. Que la responsabilidad por daños, el artículo 40, si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. Esto es responsabilidad solidaria y objetiva. Y les hago el comentario, esto es algo importante, digamos. Si uno trazara una línea de tiempo, el factor de atribución de responsabilidad civil no siempre fue igual. En el Código Civil de Vélez se principió, digamos, en su origen, en su momento, un factor de atribución subjetivo. Había que, y el damnificado tenía que probar no solamente el daño, sino también que había culpa o dolo en ese perjuicio que le ocasionaron. Y luego se viró a un sistema de responsabilidad diferente, donde el centro dejó de ser el factor de atribución subjetivo de dolo o culpa
A1 objetivo, donde el damnificado debía probar la existencia de un daño con determinadas características, es decir, un daño jurídicamente relevante, cuantificable económicamente. Y si invierte la carga probatoria, probá vos que no has, digamos, contribuido en la producción del daño, y eso le liberaba el peso que tiene la carga probatoria en un proceso judicial. Y aquí tenemos un poco la materialización de ese viraje, de ese sistema de donde se ponía el eje en el dolo o la culpa en la producción del daño, a uno de responsabilidad objetiva, donde aquí el consumidor solamente muestra el daño que le han ocasionado y la responsabilidad es objetiva. Aquí no interesa si este daño fue provocado por dolo o con culpa, con intención o por negligencia, sino que hubo un daño, un perjuicio al consumidor y que todos los que han participado en el eslabón desde que el producto sale de fábrica, por eso dice aquí el fabricante, hasta que llega al consumidor final, son solidariamente responsables. Artículo 40 bis. El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, económica, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador del servicio. Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo. Ahora bien, esta facultad solo puede ser ejercida por organismos de la administración que reúnan estos requisitos. Este artículo 40 bis no se aplica a las consecuencias de la violación de derechos personalísimos, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas, las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida y en general a las consecuencias no patrimoniales, porque está refiriéndose al daño directo, que es todo perjuicio, daño, menoscabo al derecho del usuario consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador del servicio. Es decir, no comprende derechos personalísimos ni aflicciones personales de tipo moral, espiritual o de intromisión al proyecto de vida. No, solamente a ese daño directo. Artículo 41. Aplicación nacional y local. Esto que leía Hernán era una publicación en La Pampa, ¿sí? La Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de, bueno, será la Autoridad Nacional de Aplicación. Acá refiere a quiénes son las autoridades de aplicación. Que de pronto esto puede ser modificado, el organigrama, etc. Pero siempre hay una autoridad de aplicación que vela por el cumplimiento de la normativa. Bueno, nos habla de la competencia de distintos organismos, procedimiento y sanciones, un poco lo que contaba Hernán con la lectura de esa publicación. Artículo 45. La Autoridad Nacional de Aplicación, que veremos en ese momento quién resulta con competencia, iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones
a las disposiciones de esta ley. Dice presuntas porque la otra parte, que es la proveedora de bienes y servicios, también tiene, como dijo Hernán, derecho de defensa, ¿no? Se va a abrir un sumario, ambas partes tengan posibilidad, bueno, aquí el proveedor va a tener posibilidad de arguir sus argumentaciones, presentar sus probanzas, etc. Presuntas infracciones. Sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten de oficio por denuncia de quien invocar un interés particular o actuar en defensa del interés general de consumidores, etc. Se procederá a labrar actuaciones en las que se dejará constancia del hecho denunciado. Y aquí hay todo un recuento de cómo es un procedimiento administrativo en esta materia, ¿no? Defensa del consumidor. Las pruebas, los plazos. Bueno, finalmente, los actos administrativos que dispongan sanciones serán impugnables mediante un recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las relaciones de consumo o ante las cámaras de apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda. Bueno. Luego dice cómo debe ser presentado ese recurso, en qué plazos. Ahora bien, supónganse que las partes llegan a un acuerdo en la conciliación. ¿Qué sucede? Bueno, se redacta el texto del acuerdo, se piden las conformidades, el conciliador va a cargar los datos en el acta, las actas se completan y se imprimen desde el sistema MEPRE. Bueno, y finalmente se va a enviar un acta de cierre, un acta de acuerdo, las conformidades, la factura para la empresa y otra documentación, y ya empieza a partir de ahí a correr el plazo de cumplimiento. Es decir, la empresa tiene que pagar los honorarios al conciliador, tiene que pagar o tiene que cumplir con el objeto de ese acuerdo al que han arribado, y tiene que pagar una tasa de homologación, es decir, un arancel de homologación. Y el conciliador, con todos los casos en los que se ha llegado a un acuerdo, inicia un TAT, es decir, un trámite administrativo a distancia, donde va a cargar el acta acuerdo, el acta cierre, las conformidades, el poder del apoderado, DNI o credencial de quien se presentó por la empresa, y del requirente va a presentar su DNI, y ahí se forma una carpeta administrativa y se inicia un expediente en el cual el organismo finalmente homologa y notifica a todos. Va a notificar al conciliador y a las partes. Bueno, si no hay observaciones, el organismo homologó, notificó. ¿Qué sucede ante un incumplimiento de un acuerdo conciliatorio? Bueno, el consumidor seguramente se va a quejar porque no le han cumplido y tiene que esperar esa homologación. ¿Por qué? Porque con el acto administrativo que homologa y que le han notificado, va a ir a un abogado, abogada que lo patrocine y va a iniciar un proceso judicial adjuntando a la demanda lo siguiente: el acuerdo homologado, el acta acuerdo, el acta cierre y la notificación del organismo homologando ese acto. Ese procedimiento judicial no es el mismo que hubiera iniciado en el caso de haberse cerrado sin acuerdo.
No. Internamente, ¿qué otra cosa sucede? Lo siguiente, artículo 46. El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios se considerará violación a esta ley. Es decir, que ya le suma otro incumplimiento. No es solamente el incumplimiento del acuerdo, sino también un incumplimiento, una infracción formal a la ley 24240. Doble incumplimiento. En tal caso, el infractor será pasible de sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieran acordado. El artículo 47 habla de las sanciones, entre ellas están las multas, pero hay otras: apercibimiento, decomiso de las mercaderías y productos objeto de infracción, clausura del establecimiento, suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días, suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozaren. En todos los casos, el infractor publicará, o la autoridad de aplicación podrá publicar, a costa del infractor, por los medios más apropiados para su divulgación y conforme el criterio que la autoridad de aplicación indique, la resolución condenatoria o una síntesis de los hechos que la originaron. En caso que el infractor desarrolle la actividad por la que fue sancionado en más de una jurisdicción, la autoridad de aplicación podrá ordenar que la publicación se realice por medios de alcance nacional y de cada jurisdicción donde aquel actuare. Cuando la pena aplicada fuera de apercibimiento, la autoridad de aplicación podrá dispensar su publicación. Ahora bien, como han observado, hay diferentes tipos de sanciones. Para poder aplicar una sanción, no solamente se determina que hay una infracción formal, sino que se gradúa la aplicación de sanciones. Esto da cuenta de que tiene que haber una proporcionalidad entre la infracción y la sanción que se vaya a aplicar. En la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta, y aquí dice qué debe tenerse en cuenta en la aplicación de la sanción, en su graduación: el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y demás circunstancias relevantes del hecho. Se considera reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de 5 años. Bueno, esto es lo que Hernán ha compartido con nosotros, y ahora yo les voy a sumar la ley 26.993. Que aplica en todos los casos. En nuestro país hay diferentes métodos alternativos de resolución de conflictos. Esto no ha sido uniforme, lo que yo voy a comentar en este momento. Esto hay que chequearlo en cada jurisdicción local, pero al menos en Capital Federal existe una mediación previa obligatoria. Es decir, una mediación que está regulada por otra ley, que no es esta, que es la 26.589, de mediación prejudicial. Y aquí, en Capital Federal, es previa obligatoria a la instancia judicial. Hay casos que están exceptuados, que, bueno, hay excepciones por las cuales a la mediación no hay que ir, cuando, por ejemplo, se promueve una acción de amparo. En otros casos es opcional,
Y en los casos que no es excepción o que es opcional, obligatoriamente hay que ir a una mediación prejudicial. Una mediación prejudicial puede ser por sorteo, privada, hay distintas formas de designar un mediador, etc. Eso está regulado por una ley que se llama la ley 26.589, que incluso introduce modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, está esta otra que es la 26.993. Esta se llama Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo. Como dije, no aplica en todo tipo de situación. ¿Por qué? Primero que esta ley lo que hace es crear el servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo, COPREC. Y existen resoluciones, etcétera. Bueno, mientras tanto, este es el año, 2014. A ver, un consumidor quiere hacer una denuncia, quiere iniciar una instancia de conciliación, busca en internet, se encuentra con la página oficial del organismo e ingresa el reclamo. Y no es que es tomado ahí directamente, no, hay un proceso de evaluación del caso que está presentando. Y pasa como una suerte de colador, porque no cubre en todos los casos esta situación, que es una conciliación previa a la relación de consumo que está asistida, entre otras cosas, por un principio de gratuidad. Y además, porque no son casos de cualquier cuantía o valor económico. Hay una limitación por el monto. Intervendrá en los reclamos de derechos individuales de consumidores usuarios que versen sobre conflictos en las relaciones de consumo cuyo monto no exceda de un valor equivalente al 55 al de 55 salarios mínimos vitales y móviles. O sea que hay que hacer la cuentita. El conflicto, en su monto, en su cuantía, lo que se va a reclamar, no debe exceder el valor equivalente a 55 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces hay todo un examen previo acerca de si se trata efectivamente de una relación de consumo, que lo que se está reclamando no exceda estos 55 salarios mínimos vitales y móviles, y ahí recién ahí tiene la notificación el consumidor para poder sortear a un conciliador. Bueno, se sortea, con el conciliador se determina día y hora y se notifica a todos, al conciliador, a la empresa y al requirente. Actualmente estos procedimientos se están desarrollando a distancia. Artículo 3. Gratuidad a favor del consumidor usuario. El procedimiento ante el COPREC será gratuito para el consumidor usuario en los casos previstos. Es gratuito. El procedimiento se va a regir por la 26.993 y por la ley 2440 y sus modificaciones. No es obligatorio que el consumidor venga con abogado, abogada. No, no es obligatorio. Puede venir con un abogado, pero no es obligatorio.
Por supuesto que esta normativa trata el tema de notificaciones, cómo se desarrollan las audiencias en cuanto al deber de comparecencia, la confidencialidad. Artículo 12, acuerdo, sometimiento, homologación. Si se arribare a un acuerdo en un plazo de 5 días, se lo someterá a la homologación de la autoridad de aplicación, la que la otorgará siempre que entienda que el acuerdo implica una justa composición del derecho y los intereses de las partes. La resolución notifica a las partes, una vez homologado, y bueno, ejecución de acuerdos homologados. Los acuerdos celebrados y homologados serán ejecutables ante la Justicia Nacional en las relaciones de consumo. ¿Esto qué significa? Que va por la vía ejecutiva, el incumplimiento de un acuerdo homologado es ejecutable. Por eso no es lo mismo cerrar sin acuerdo y tener que iniciar un proceso judicial de carácter ordinario que tener un acuerdo que el mismo haya sido homologado y que la empresa lo incumpla. Porque equivaldría a ejecutar un cheque o un pagaré. Y además, en paralelo, internamente, el organismo inicia un sumario administrativo, porque hay una doble infracción, no solamente por incumplir ese acuerdo, sino también por una infracción a la ley 24240. Acabo de habilitarles una actividad que tendrán que ir pensando cómo organizarse a efecto de tener la lista al momento del segundo parcial. Les voy a mostrar el cuadro. Es una hoja Excel. Los recursos que ustedes tienen para poder cumplir con esta actividad son el archivo que nos acompaña todas las clases, el Código Cívico Comercial desde el artículo 957 en adelante, escuchar las videoclases, esta actividad tiene una particularidad. Tienen que ir marcando con colores según corresponda. Si puede o no, no. En este cuadro está el contrato de trabajo, mutuo, comodato, locación, compra-venta, el suministro. Voy a empezar con contrato de trabajo y fíjense, los colores están marcando si puede o no. En este caso, el contrato de trabajo es bilateral. Sí. Color verde. No es unilateral. Y así sucesivamente. No tienen que entregarlo ahora, sino ir preparándolo para el segundo parcial. Y en ese segundo parcial van a tener un multiple choice y una parte oral. En esa parte oral tendrán que explicar su tabla ya completa.
Ahí tienen algunos ejemplos. Ustedes lo que tienen que hacer es, de otros contratos que no estén ahí, hacer la misma comparación marcando con rojo, amarillo o verde, según corresponda. Ahora les voy a habilitar una presentación interactiva donde está incluido una serie de contratos, entre ellos el seguro, especialmente el seguro de transporte y responsabilidad civil. Sí. Bueno. Bien. Bueno. En esta presentación ustedes van a encontrar exposiciones mías acerca de estos temas, que no solamente incluye seguros obligatorios en el transporte automotor de cargas, normativas aplicables desde el marco general y lo más especializado, los límites de cobertura, jurisprudencia, que la inoponibilidad de la franquicia en el seguro de transporte conforme el análisis y comentario de fallos sobre el tema, jurisprudencia, Flores, Obarrio, Buffoni, Gómez Roca. También desarrollo otros que ya les expliqué en clases. Fíjense que hay botones interactivos, así que acerquen el mouse al botón por las dudas, si hay algo que los deriva hacia algún video o hacia alguna publicación. Acá también, video clases, exposiciones, ya como han visto hay 3 videos sobre temas afines. En este caso, también orientación en conflictos de consumo, reclamos extrajudiciales, negociaciones, la rescisión, conflictos usuales, aspectos legales del e-commerce y en el contexto actual, adhesión, canales de comunicación, inicio de reclamos extrajudiciales, la baja de servicio en las relaciones de consumo, con el botón de arrepentimiento. También explico acerca de la distinción entre firma digital y firma electrónica. En este botoncito acercan el mouse y se despliega otro video.
Y aquí tienen la cita o referencia a jurisprudencia, que se aplica en los casos que fui exponiendo a lo largo del tiempo. Puede que ustedes tengan curiosidad y quieran leerlo directamente. Aquí tienen la referencia de cómo buscar esos fallos. Bueno, a ver. ¿Vieron lo que hice, no? Resalté y puse buscar. Entonces le sale jurisprudencia, pero ya ahí está orientada hacia este fallo en particular. Bueno. Bueno, en este caso estamos viendo una presentación donde se cita ese fallo. Flores Lorena contra Jiménez Marcelino y otros sobre daños y perjuicios. Accidente de tránsito con lesiones o muerte. Que con el voto de la mayoría, y ahí dice el nombre de los jueces que han firmado por mayoría en este fallo, se decidió que si bien el acceso a una reparación integral de los daños padecidos por las víctimas constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, que esta Corte ha reforzado, toda interpretación conducente a su plena satisfacción. Ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación entre los otorgantes y que los damnificados revisten la condición de terceros frente a aquellos en tanto no participaron de su realización, por lo que si pretenden invocarlo deben circunscribirse a sus términos o a sus cláusulas, es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué implicancias o qué impacto tiene para el damnificado, víctima de un accidente de tránsito? Esto es la aplicación de la teoría clásica de los contratos que yo les explicaba, que los contratos tienen efecto entre las partes, por eso se dice el efecto relativo entre las partes. Y los terceros, como podría ser este el caso, el damnificado víctima en un accidente de tránsito es tercero ajeno en ese contrato de seguro de responsabilidad civil, porque concretamente se está hablando de eso. Entonces, consideraron que los contratos tienen efecto entre las partes y no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, excepto en los casos previstos en la ley. Por ende, no resulta aceptable fraccionar lo convenido únicamente para acatar las estipulaciones que favorecen al tercero y desechar otras que ponen límites a la obligación del asegurador, etcétera, etcétera. ¿Por qué se está debatiendo esta cuestión? Porque tienen que decidir acerca de si es oponible o no una cláusula que está prevista en las pólizas de seguro de responsabilidad civil que ha firmado la empresa transportista y la compañía aseguradora. Por supuesto que el tercero víctima no quiere que se le oponga esa cláusula y en este caso se ha llegado hasta la Corte. Y bueno, hay argumentos de un lado, del otro, a favor o no,
de la inoponibilidad o de la oponibilidad de la cláusula. Bueno, y me remito nuevamente a esta publicación que desarrolla sobre el concepto de contrato en un contexto donde ya había entrado en vigencia este nuevo código y hace siempre ese contrapunto entre el código anterior y el código presente, vigente. ¿Tienen alguna duda, consulta? Yo no. Bueno. Y Hilary, a ver, disculpa, me voy a fijar. Hilary, ¿cómo te va? Bueno, si querés podés desmutearte y si querés hacerme alguna pregunta o consulta aquí mismo, bienvenida. Y si no, ya saben, estoy a su disposición, me escriben en el foro de consultas y ya lo que queda por parte de ustedes es ir pensando en cómo desarrollar esa actividad de completar el Excel con el resto de otros contratos y, por supuesto, al momento que lo van completando, que están haciendo la actividad, cómo justificar oralmente en el momento de ese examen para defender esa presentación que ustedes hacen. Y escuchar esas exposiciones mías en la presentación interactiva que acabo de habilitarles, como para que tomen nota y bueno, si surgen dudas o consultas, la próxima lo tengan y lo traigan a la clase. Les mando un saludo, voy a ir cortando la grabación.